Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Estamos aquí, continuando nuestro estudio bíblico. Estamos hoy en el capítulo 7 del libro de Segundo de Corintios. Aleluya. Y estamos marchando por este estudio, un capítulo a la vez. Y como siempre, los también subimos a YouTube para que los vean después los que quieran mirar. Amén. Ok, bienvenidos a todos. Estamos siempre agradecidos a todos los que pueden conectarse y vamos a iniciar con este estudio del capítulo 7. Pero para empezar este capítulo 7, le quiero mostrar algo que ya estudiamos anteriormente porque se va conectando a lo que estamos viendo el día de hoy. Ok, y aleluya. Ok, y esto es, vamos a empezar en 1 capítulo 5. En 1 capítulo 5 vemos que cuando Pablo juzgó un caso de fornicación. Y como apóstol, él tenía derecho de poner las cosas en orden en la iglesia. Pero como vimos cuando estuvimos estudiando esto, lo hizo de una forma un poco fuerte. Cuando él les habló y se habló de la fornicación, que se encontró que él había oído de ellos y que esta persona debe de haber sido quitado de medio de ellos por haber hecho tal acción. Y luego terminando capítulo 5 del 1 él les dice esto: quitad pues a este perverso de entre vosotros, lo que él dijo, ¿va? Ok, entonces pasamos a 2 ya vimos también este capítulo, en 2 capítulo 2, perdón, cuando él dijo que él había determinado no ir otra vez a ellos con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel en quien yo contristé? Se da cuenta de que esta carta que él envió allí con ellos les contristó, les causó problemas. Hubo problemas en la iglesia a causa de esta carta que él escribió, y no solo en ellos, sino también para el apóstol Pablo, como él declara ahora aquí, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis el gran amor que él los tiene, ¿verdad? Entonces, él se siente mal por lo que había pasado y por lo que causó la primera carta. Me ha causado tristeza, declara aquí también. Y luego declara que perdone a ese perverso, como lo dijo en la primera carta. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea que la iglesia, luego recibiendo esta carta, le tomó acción en contra de la persona que Pablo había condenado, y dice que, como dice aquí, ¿verdad? Que había mucha reprensión hecho por muchos allí entre ellos. Y también dice, más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, lo que declara Pablo en capítulo 2. Entonces, lo que notamos aquí es que por causa de lo que había pasado, el resultado de la primera carta, cuando él, como estuvimos hablando, cuando vimos esto, que cuando hay una situación, no es que no se debe tocar la situación, pero siempre tocarlo con mucho amor, es lo que decía. Como dice en otra partes, que cuando hay una situación que lo tratemos con lo más amor que se pueda, ¿va? Pero Pablo, no lo estoy faltando, pero lo hizo como lo hizo. Sin embargo, hubo consecuencias, tanto para la iglesia como para él, tanto que él dice que ya no quiero ir, ya no voy a ir con vosotros para causarles más tristeza. Y obviamente esto fue un dolor
tanto para Pablo también como para la iglesia. Y hoy llegamos ahora al capítulo 7, que es el tema de hoy. Y vamos a ver que ahora que dice Pablo, porque está tocando también este tema. Dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, pues ¿cuáles son las promesas de que él habla? Vamos a regresar al capítulo 6. Un segundo dice la promesa de que él habla, de que nosotros tenemos, es que nosotros somos templo del Dios viviente. Esa es la promesa. Tales promesas que Dios nos ha dado, que Él habitará con nosotros y nosotros andaremos con Él. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Grandes promesas, ¿verdad? Yo seré para vosotros por padre, vosotros me seréis por hijos e hijas. Grande promesa, ¿verdad? Que el Señor había dado a su pueblo. Y luego en capítulo 7, otra vez, él empieza este capítulo, así que hermanos amados, puesto que tenemos tales promesas, esas promesas de que nosotros somos hijos de Dios, estaremos con Él con nosotros, por esas promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces está hablando también de que todos nosotros tenemos que vivir en una manera santa, limpia ante Dios, ¿verdad? No contaminado por la carne o por el espíritu. Y luego de este punto, Pablo regresa a este tema de, de lo que estamos viendo, de ese fornicario. Dice, admitirnos, a nadie hemos agravado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, sino ya he dicho, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él está declarando otra vez la confianza y el amor que él tiene para el pueblo en Corinto. Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces aquí vemos algo interesante. En capítulo 2, Pablo declara, pues él había determinado no regresar con ellos por la situación que había pasado, pero ¿qué hizo? Envió luego a Tito. Y luego Tito regresó de Corinto y vino con información de cómo iban las cosas en Tito. Y cuando regresó Tito, obviamente él declaró que la iglesia en Corinto o sea, todavía querían a Pablo, todavía tenía esa solicitud para él, ese afecto para él, ¿verdad? Y eso fue un gran que es la palabra, como reconciliación para Pablo. Y luego él sigue diciendo, porque aunque os contristé con la carta, él lo confirma, lo admite, ¿verdad? Que cuando esa primera carta que él escribió les contristó a ellos, les hizo, ¿verdad? Ese problema entre ellos, pero dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Entonces Pablo en el momento, él también confiesa que él lamentó la carta que había escrito a ellos, pero ahora dice, porque veo que
aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó a ellos, a la iglesia, ahora me gozo porque hayáis sido no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y es eso una cosa que declara también Romanos 8:28, que Dios puede usar y usa todo para nuestro bien. Y yo creo que ese es un ejemplo justamente de este principio, ¿verdad? De que Dios usa todo lo que nos suceda para nuestro bien. Y aunque la carta que Pablo escribió tal vez no lo hizo en la manera, digamos, más sabia de hacerlo y causó problemas, conflictos, tristezas entre él y la iglesia tal vez entre ellos mismos, pero él reconoce que el Señor tomó eso y lo hizo para bien, porque dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Eso es lo que Pablo quiso. Él no quiso causar ningún problema para la iglesia. Él en su corazón quiso ayudar a la iglesia en la situación que estaba pasando. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayas sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. ¿Qué está haciendo Pablo? Pues realmente Pablo está tratando de lidiar con el problema que se surgió. Está tratando de como arreglar las cosas, reconocer en ellos que eran realmente ah, ah, como obedientes, que no estaban en lo mal ellos, que la iglesia estaba bien, y él los quiso como levantar, animar, ¿verdad? A ellos en ese aspecto, con que declara, ¿verdad? Que defensa, que indignación, que temor, ¿verdad? Como ellos se defendían, que decían, pero nosotros lo hicimos bien, o quién sabe qué decían, pero ¿con quién decía hacía ese defensa? Obviamente con Tito, que acaba de venir de Corinto con esta información, declarando a Pablo todo lo que les dijeron a Tito para que Tito lo llevara con Pablo, ¿verdad? Porque la misma iglesia no quiso quedarse mal con Pablo y que Pablo nunca más regrese tampoco. La otra cosa que podemos notar es que esta carta que estamos leyendo no fue escrito en un solo tiro, ¿verdad? Sino que empezó a escribir a Pablo la carta porque aquí en capítulo 2 dijo que no iba a venir. En capítulo 7 envió a Tito y luego Tito regresó, trajo noticias y sigue con su carta, ¿verdad? Escribiendo, pero ahora con estas nuevas noticias que él tiene. Dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿En cuál asunto? En el asunto del fornicario, ¿verdad? Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, el Señor, ¿verdad? Que estuvo en eso, ni por causa del que lo padeció, obviamente había otro también involucrado, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Él quiere que ellos sepan que su corazón es para el bienestar de la iglesia, ¿verdad? Y para él esto es muy importante, que la iglesia sepa que él los ama, los aprecia, ¿verdad? Los quiere estar con ellos, y que ellos reciben la bendición de Dios. Entonces, terminamos este capítulo aquí diciendo, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, o sea que esta situación se ha calmado y él está agradecido, ¿verdad? Que esto ya como que se ha pasado, pero dice, pero mucho más que nos gozamos por el gozo de Tito,
que haya sido confortado en el Espíritu por todos vosotros. O sea que cuando Tito regresó con un buen reporte de la iglesia. Y ese reporte consoló al alma, al corazón de Pablo, de que la iglesia estaba todavía bien, estaba todavía en los caminos de Cristo, que se había arrepentido, que no querían, ¿verdad?, hacer nada mal. Pero luego, como vimos en capítulo 2, ya Pablo ya había declarado que ya basta ya la reprensión a esta persona, ¿verdad? Que ya no lo siguen como como castigando por su pecado, sino que más bien dice perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces vemos que aún Pablo en su primera carta les habló fuerte, pero ahora él les está hablando con consolación. Amén. Entonces, otra vez aquí en capítulo 7, pues si de algo me he glorificado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó también verdad, dice. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Entonces, otra vez, él está hablando de cuando ellos recibieron esa carta, lo tomaron en serio, ¿verdad? Y como pues nosotros no sabemos más detalles de todo lo que pasó en esa carta, pero podemos ver que la carta realmente causó una situación allí, pero ellos querían obedecer y estar en lo bueno, ¿verdad? En las cosas de Dios. Y como dice aquí, como lo recibiste con temor y temblor, y dice, me gozo de que en todo tengo confianza en ellos. Y esta es la iglesia. ¿Se acuerda? Pablo formó esta iglesia. Inició la iglesia por su predicación en Corinto y él tiene pues una conexión muy fuerte con todos ellos, con los hermanos y ellos con él y ni él ni ellos quieren ver que esta conexión entre ellos sea cortado. Amén. Entonces vemos esto, es algo interesante, es un ejemplo de lo que puede pasar cuando nosotros no estamos tal vez, digamos, sabios en la manera que lidiamos con situaciones que afectan a otras personas. Esto fue un ejemplo de lo que pasó en la iglesia de Corinto, pero yo les digo, hermano, que esto suceda en todas partes, en todo tiempo. Aún en nuestra iglesia hemos tenido situaciones donde hermanos de la iglesia en su, digamos, autojusticia, por decirlo así, han tomado sobre ellos el derecho o la responsabilidad de juzgar a otros, que los primeros pensaban y los condenaban de pecado a otros, y luego van y los enfrentan con su pecado, ¿verdad? Y luego, de repente, grandes problemas se ocurren en la iglesia. Y me imagino que muchos de ustedes también han experimentado cosas así. Y la cosa es que a veces nosotros sentimos justificados en nuestra manera de pensar y de lidiar con la situación. Pero una vez más les comento y recito la Biblia que dice que no nos juzguemos los unos a los otros para que no seamos juzgados porque nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Hay pecado en nuestras vidas también. Pero en este caso, que es la iglesia, como dijimos en 1 de Corintios capítulo 5, cuando estuvimos hablando ahí, y también en otras partes declara que los líderes de la iglesia tienen una responsabilidad de lidiar con situaciones que se levanten en la iglesia.
Pero en otra parte, tal vez por haber aprendido algo de esta situación, nos da un método diferente, ¿verdad? Que se va y se habla con la persona. Y si no quiere recibirlo, se lleva otro testigo, otro hermano. Y si no quiere recibirlo, lo lleva a la iglesia. Y si no quiere luego tampoco recibir el juicio de la iglesia, luego es expulsado de la iglesia. No como en el caso que vimos aquí, que fue expulsado enseguida porque Pablo había escuchado de su pecado y lo expulsó, ¿verdad? O sea que posiblemente Pablo aprendió algo de esta experiencia que luego más tarde lo usa para poner un proceso de cómo se puede lidiar con un problema que sí ocurren en la iglesia y la iglesia tiene que cuidar su rebaño, ¿verdad? Y si hay alguien que está causando problemas en la iglesia, uno tiene que lidiar con esto. También lo vimos en 1 Corintios capítulo 14, hablando de las mujeres que no hablen en la iglesia, que probablemente esto también fue como resultado de otra situación que estaba pasando en la iglesia. Y pues sí, la iglesia tiene que guardar y cuidar, ¿verdad? A la iglesia, pero también siempre con amor a las personas y buscando reconciliación entre las personas y Cristo. Cristo no vino para condenar el mundo. Si Él hubiera vino para condenarnos, todos estaríamos condenados. Él vino para salvar el mundo y aún a los pecadores. Pero no es decir que nosotros podemos recibir o ignorar pecado en la iglesia, no. Pero nosotros como líderes, los que tienen esa responsabilidad del grey de Dios, nosotros tenemos que ayudar a esos hermanos a limpiar sus vidas, a andar en santidad, pero siempre con amor, ¿verdad? Es lo que yo digo, es una forma, una manera más, digamos, más eficaz tal vez de lidiar con estos problemas. Yo sé que hay personas que son muy fuertes, enfrentan el pecado con dureza, pero también causan mucho daño, como aquí, ¿verdad? Hubo daño causado en la iglesia por causa de la franqueza y la dureza con que Pablo lidió con esta situación. Y luego él fue tocado, él fue contristado, y ahora él está tratando de arreglar el problema que se había causado entre ellos, y él quiere que como que ellos, ¿verdad? Como que todo esto se acabe, ¿verdad? Que como él está alabándoles a ellos por su fidelidad, ¿verdad? Cuando habla de cómo ellos lo recibieron, ¿verdad? A Tito y querían como justificarse ante Tito para que Tito llevara esa información a Pablo. Entonces, pues estas cosas son difíciles cuando suceden en cualquier iglesia. Y aquí vemos que fue difícil también para la iglesia en Corinto, pero Dios en todo opera para nuestro bien y nos sigue amando. Y noto también que este varón que aquí Pablo expulsó de ellos, aquí Pablo dice más bien perdónalo y consuélalo en capítulo 2, ¿verdad? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y aquí está declarando que la iglesia pues que siga adelante, que estemos unidos, que estemos, y que no encontró en ellos, ¿verdad? Ningún mal. Amén. Ok, bueno, este es el capítulo 7, y pues le quiero abrir ahora este tema, este diálogo a ustedes que están conectados. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? ¿De qué comentarios tienen? Amén, hermana Lidia. Amén, pastor. Yo digo que esto es una situación que sí, aún se presentan en muchas iglesias, en muchas. Si no puedo decir, no digo en todas, pero en muchas iglesias. Y
Y, por ejemplo, la actitud en ese momento de Pablo, no sé quién para juzgarlo, pero en ese momento, el don de sabiduría no estaba en ese instante en su vida, porque nosotros no estamos como para, ¿cómo le digo yo? Para sacar a alguien de una congregación. Ok, como tal, debería haber tenido una, como decir, una disciplina, algo en especial. Pero resulta que cuando él lo saca, pastor, resulta que todos los hermanos, en lugar de ayudarlo, en lugar de levantarlo, en lugar de decir, no, vas a vivir este proceso, aquello, o sea, miles de cosas que pueden ver pasado, pero al momento que el Pablo le dice que lo saquen realmente, lo desea. Yo veo que los hermanos de esa iglesia de Corinto lo desechan, lo desechan, y no, no solamente que lo desechen porque están siendo obedientes, sino que se presenta de que hay muchas personas dentro de las congregaciones que empiezan como a señalar, a juzgarlo, a juzgarlo. Y eso lo va a hacer sentir a él como, como le digo yo, como esa persona que está apartada, esa persona que todo el mundo está como a la expectativa de que él verlo cometer más errores o cometer más fallas. Pero qué bonito es cuando Dios obra en la vida de Pablo y le hace entender a Pablo a través del Espíritu Santo, le hace entender a Pablo lo que está pasando. Y Pablo, fíjense, que Pablo se sintió porque él se dio cuenta. Eso es lo bonito, que él se dio cuenta que fue un error, que era un error, que era un error. En el momento se sintió, le dolió, porque o sea, yo digo que a Pablo le pasaron infinidades de pensamientos, pastor, infinidades de pensamientos, porque no es decir, voy a reprender a alguien, voy a hacerlo así. No, le digo que esto tiene que haberle pasado muchos pensamientos y gracias a la misericordia del Señor, bueno, estuvo Tito ahí para llevar el mensaje de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba viviendo la iglesia. La iglesia sigue manteniéndose, pero, o sea, como que no les pareció, qué sé yo, no sé, no sintieron que era correcto el verlo sacado de ese lugar. Pero qué bonito cuando uno corrige, cuando uno reconoce, pastor, cuando uno dice, me cometí un error. Pero hay personas que que te cometen los errores, pastor, hasta usando la palabra. Te juzgan y te juzgan a través con la palabra. Usan la palabra para juzgar a otras personas. Y eso no es correcto. Y yo lo he visto en muchas personas. Lo he visto en muchas personas. Y de verdad, actualmente en muchas iglesias, que a veces yo me quedo callada, pastor, yo no digo nada, porque no me gusta entrar en conflictos, pero de verdad he visto muchos y bueno, que sea Dios obrando y lo que hago es orar por esas personas para que Dios les dé sabiduría, les dé inteligencia para ver cómo van a resolver ese asunto. Entonces, los líderes juegan un papel importante, pastor, pero el líder tiene que tener muchas clases y muchas cosas de Dios, llenarse, pastor, porque pueden cometer un error. Y ellos son los primeros, los que están prácticamente en la congregación, como ayudando, son los ayudantes del pastor, son como se dice, la mano derecha después con el pastor. Entonces, ellos son los que atacan ese asunto, ellos tienen que tener mucha prudencia, pensar, hacerlo, orar a Dios, reunirse antes de cometer cualquier situación como esta. Porque esta situación, en este tiempo, hay muchas personas que no conocen, o sea, que están, como se dice, muy débiles. Dice, pastor, se pierde una oveja, en lugar de
ganarnos una oveja, se pierde una oveja. Entonces, en estos tiempos, pero en ese momento, Dios obró de una manera especial y eso es digno de analizarlo. O sea, me gusta, o sea, que se profundice más, pastor, en ese, porque ver cómo el Señor obró de una manera muy especial y, y quitarle esa reprensión a ese hombre y decir, pues, vayan, búsquenlo con amor, con esto, traten de ganarse otra vez ese, ese obrero, ese, ese, ese siervo que estaba ahí, con errores, con fallas, pero yo sé que después de eso, él iba a cambiar. Claro, quizá también no sabemos en cómo se sentía él y todo lo demás, porque es que ponerse en los zapatos de la persona, porque eso es empatía. Ponerse en los zapatos de esa persona, cómo estaba esa persona, cómo se sentía, qué sintió, cómo lo vivió. Es algo que uno tiene que ponerse en los zapatos de la persona para poder sentir y ver lo que esa persona estaba sintiendo. Pero la gloria es para Dios porque Dios siempre nos va a dar la salida. Amén, amén. Y sí, es cierto que un líder, si comete un error, necesita tener el valor de confesarlo y pedir también perdón. Y yo también, como pastor, lo he tenido que hacer. Recuerdo una vez cuando yo cometí un error y lo hice públicamente y tuve que arrepentirme públicamente frente a todos porque yo estuve mal, ¿verdad? Y es parte de ser un siervo de Cristo. Nosotros tenemos que reconocer cuando hagamos algo que no fue correcto y pensar en el bienestar de la redil de Cristo, ¿verdad? Y que ellos siguen, que no sean dañados. Como esto fue la preocupación de Pablo, de que la iglesia no fuese dañada, los hermanos, ¿verdad? Y él, como dice aquí, porque aunque os contristé con la letra, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, pero veo que la carta os contristó, pero el Señor lo usó para bien, ¿verdad? Y como esta es la bondad del Señor, que Él toma aún nuestros errores y lo usa para bien. Y pues gloria al Señor que Él puede hacer esto, ¿verdad? Porque nosotros no somos perfectos y sí a veces cometemos errores, pero Dios es bueno. Hermana Brenda, ¿usted quería decir algo? Sí, yo quería resaltar, eh, no podría decir el nuevo perfil, pero cómo cambian las personas cuando están con el Señor. Por ejemplo, aquí Pablo, y mencionando a Tito también, que está escrito en su carta, ellos ya tienen otra personalidad, es un nuevo ser, es un carácter ya similar, muy, muy parecido al de nuestro Señor. Cuando Pablo corrige, ¿no? En la primera carta, si bien es duro, vemos como tiene, por así decirlo, arrepentimiento. Y uso esta palabra porque incluso nuestro Señor en la Biblia está usada. Cuando, por ejemplo, Él decide acabar con su pueblo después de que los había liberado de Egipto y Moisés se retira para estar en su presencia y recibir los mandamientos, el pueblo a ver que él se demora, ¿no es cierto? Levantan un becerro y empiezan a adorar a ídolos falsos. El Señor, con justa razón, se decepciona, se molesta y decide acabar con el pueblo, se lo manifiesta a Moisés, pero Moisés, bueno, intercede a favor del pueblo, sabemos, y se usa la palabra de que y Jehová se arrepintió, ¿no? Del daño que había dicho que quería hacer a su pueblo. También en otros casos vemos cuando envió al profeta a Nínive y el mismo profeta ya sabía de antemano que como Dios es tan grande en misericordia, si ellos reconocían sus pecados y se arrepentían, todo el pueblo sería salvo, o sería al menos, no perdón, salvo, sería perdonado. Y así fue como ocurrió.
pero ya había, sin embargo, el Señor decretado su fin, ¿no es cierto? Sin embargo, al ver la corrección que nació en ellos y que fue real, Dios se arrepintió del decreto, por así decirlo, que había dicho, ¿no? Destruir a Nínive, no lo hizo. Y así vemos en el transcurso del tiempo, lo mismo ha pasado hacia nosotros. Nosotros, por ser descendientes, ¿no? En carne de Adán, teníamos esa pena de muerte, esa condenación. Pero Dios no permitió que sea eterna, sino que a través de su sacrificio, Él mismo nos salvó. Entonces vemos como siempre Él, en su misericordia, que sobreabunda y que es Él mismo, siempre al final se arrepiente cuando ve un corazón realmente constrito, realmente dirigido hacia Él, que ya quiere obedecerle. Entonces, cuando Pablo fue duro al inicio, que incluso dice, no, esa persona debería ya ser retirado y echado para Satanás, ¿no? Para que allí como que siga con su pecado. Yo creo que habló desde esa, sí, ira que incluso Dios mismo lo permitió, no lo sé, porque en esta segunda carta él mismo dice, ¿no? Que en su momento se arrepintió de haber enviado la primera, pero que ahora él sabe que la tristeza que provocó y difiere, él mismo lo menciona en el versículo 10 del capítulo que estamos viendo hoy, el capítulo 7 de la segunda carta, que hay dos tristezas distintas. Una la que produce el mundo, que es obviamente hecha por Satanás mismo, que son los malos pensamientos, la depresión, la, una tristeza, son malos sentimientos, bueno, es todo negativo, todo lo malo, sabemos que viene de Satanás, pero acá Pablo menciona una tristeza que proviene de Dios. La tristeza que según Dios, manifiesta Pablo, produce arrepentimiento. Y eso lo sabemos porque nosotros lo hemos vivido. Los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros y nos dice las cosas que hemos hecho mal para arrepentirnos, para reconocer eso, porque cuando uno está en pecado, muchas veces no sabe que está en pecado. Y por esa parte, por ejemplo, yo discrepo mucho de los hermanos que suelen atacar y gritar, por ejemplo, no arrepiéntanse, que no sé qué, y la típica es, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, ¿no? Eh, que, que se arrepientan de sus pecados, que están cometiendo, que no sé, se están yendo con Satanás y cosas así. Pero si no les explicas, ellos no saben que es pecado y ellos están cegados y piensan que está bien. Ellos creen que está bien, es más, dicen es amor, yo no estoy haciendo nada malo, no estoy matando, no estoy violando, no estoy asesinando, no estoy robando, estoy simplemente amando, porque no me respetan. Entonces uno tiene que hablar con paciencia para hacerles ver cuando es pecado, ¿no? Y en general, ahorita he citado solamente este ejemplo, ¿no? Del homosexualismo, pero en general, o sea, una persona, no sé, pues un estafador, él puede creer, no, es que yo soy inteligente, y así mismo incluso llamarse sabio, yo soy muy sabio, el resto es tonto, no sabe, yo soy, uff, el hombre más inteligente, por eso yo veo qué es lo que puedo hacer y obtengo siempre ganancias, pero estás robando, no, yo solamente soy esto, se halaga, ¿no? Se cree superior y en realidad está cometiendo estafa, es un estafador, está haciendo mal, pero él no lo sabe. Entonces, así, eso es lo que voy. En general, hay muchas personas que están en pecado, que viven en pecado y ni siquiera son conscientes de ello. Otras que sí, ¿no? Obviamente tampoco vamos a decir que todos los que pecan son inconscientes al respecto. Pero entonces, regresando a lo que dice Pablo, la tristeza que Dios permite que ocurra en su pueblo es para llevarnos al arrepentimiento, o sea, es obra de su Santo Espíritu. Es un arrepentimiento que nos llama a reconocer nuestros pecados, nuestros errores. Y eso es lo que él menciona, que ahora él está feliz, ¿no? En gozo de que ellos hayan reconocido, aceptado esa tristeza, aceptado el arrepentimiento o vivir ese arrepentimiento, porque dice
qué indignación, con qué temor, con qué afecto y celo, ¿no? Han demostrado que ahora están limpios, que quieren obedecer. Incluso él dice que el mismo Tito al inicio no quería ir, pero que cuando fue y al recibir, y esa es otra cosa que quiero resaltar, allí lo dice claramente, Tito dice en el versículo 15, ¿no? Sí, que su cariño, el amor hacia ellos, hacia Corintios, incluso es aún más, aumentó, era aún más fuerte debido a que, debido a su obediencia, debido a la obediencia de este pueblo, de esta iglesia, debido a cómo le recibieron, con temor y temblor, dice, ¿no? Pero dice a la obediencia. Y eso es lo que a mí me resaltó bastante porque yo, ¿cómo es? O sea, no dicen, ¿no? "Ah, porque los recibiste con alegría, con gozo, con una fiesta, que, no sé, le invitaron aquí, que una gran celebración, no sé, algo así. Lo que resalta es porque lo recibieron cuando se acuerda de la obediencia de ustedes, de cómo lo recibieron con ese temor, con temblor, o sea, con respeto, con obediencia. Y eso es lo que iba. Cuando nuestro Señor nos llama a ser hijos suyos, Él lo que pide es que seamos obedientes y vemos en nuestro Señor Jesucristo que Él representa la obediencia desde el inicio hasta el final, hasta la actualidad. Él nunca pecó, nunca desobedeció a Dios, nunca. Y incluso cuando tenía que entregar su cuerpo al dolor más horrendo que alguien ha podido soportar, lo aceptó, no se detuvo y su oración fue que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta en eso él fue obediente. Entonces, a eso es lo que yo iba. Él, Tito, Pablo en esta carta, ¿no? Que son los líderes mencionados y que sabemos que son siervos y herramientas de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu ya trabajó en ellos? Que ellos tienen la personalidad, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a ellos les aviva o se alegran realmente, se gozan en ver que su rebaño, ¿no? Los que ellos han estado instruyendo en espíritu, les sean obedientes, que es lo que busca justamente nuestro Dios. Y una obediencia no por miedo, porque digan, no, lo que busca Dios, que es, no es que obedéceme porque si no te vas al infierno, no, si no te obedezco porque te amo, porque tú lo has dado todo por mí. Lo mínimo que yo puedo hacer es obedecerte. Y encima que has dado todo por mí, lo único que buscas de mí es hacerme el bien, porque ni siquiera es que me utilizas para tus propias conveniencias, tus deseos, tus caprichos, Señor, sino que lo haces para que yo sea mejor persona, para que yo crezca, para que en mí la vida sea mejor, la vida que me has dado, esta vida física sea mejor, y luego para que la vida espiritual sea eterna a tu lado. Entonces, ¿con qué gusto no debería negarme a darte mi obediencia? Y eso es lo que ve acá Pablo, ¿no? Que la iglesia de Corintio entendió eso, entendió el amor que Pablo tenía hacia ellos y decidió con sus actos de obediencia demostrárselo. E hizo que Tito se sintiera grandemente alegre y a su vez repercutió en la alegría de Pablo, porque eso es lo que él dice, que él se goza, pero sobre todo en ver que su hermano Tito ha sido realmente eh, gozoso de recibirles, de haber estado con ellos y haber disfrutado de una convivencia genuina, fidedigna, ¿no? Donde ellos verdaderamente querían gloriar a Dios, arrepentirse de sus pecados, reconocer a Pablo como su líder en ese momento y honrarle como líder que es, ¿no? En ese momento y a su vez a Tito, que venía a ser el enviado de quien los estaba instruyendo, ¿no? De Pablo. Entonces, aceptaron su palabra, sus enseñanzas, obedecieron lo que él decía y todo eso a Tito lo llenó de alegría y cuando se lo contó a Pablo, Pablo desbordó en lo mismo. Entonces vemos también eso, como el líder, por así decirlo, de la iglesia, de esta iglesia, ¿no? En este caso de Pablo,
estaba repleto de amor, tiene un amor hacia Corintios como si fueran sus hijos, porque los que somos papás no sentimos eso cuando nuestros hijos nos obedecen y nace de corazón, es como que das una orden y te obedecen, no sé si por temor o porque, bueno, es mi mamá, tengo que hacer caso, es mi papá, tengo que hacer, no, sino que lo hago porque sé que le agrada a mi mamá, a mi papá, y porque no lo están haciendo, o sea, no me están pidiendo algo malo, me están pidiendo algo para mi bien, para ayudarme a crecer como persona, entonces lo voy a hacer. Y uno como padre lo ve lo, y se alegra, porque si tienes tus hijos que te obedecen por amor, no por miedo, lo recalco, a uno como padre le llena de gran alegría, porque ves que hay una unión verdadera con tu hijo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo que Pablo manifiesta acá, es un amor que derrocha hacia Corintios porque los siente como sus hijos y él en la carta anterior, si no me equivoco, y en esta segunda, menciona eso, que él los ama muchísimo, lo repite constantemente y, y que es pues eso, ¿no? Él los tiene como hijos. Ese es otro detalle, también parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo, el hacer que, aparte de verles a ellos como hijos, instruirlos, corregirles, porque sabemos que esa es una función que Dios nos ha dado a los padres, a ustedes los líderes. Tenemos que corregir, y Pablo lo hizo, ¿no? Porque si no seríamos, por ejemplo, ¿no? Como Elí, que lamentablemente no corrigió a sus dos hijos y se cumplió lo que pasó, ¿no? Que en un día murieron los tres, sus dos hijos y el propio Elí. Es una obligación en los líderes y en los padres, ¿no? Corregir a sus hijos. Entonces vemos cómo Pablo hace eso. Pero lo que menciono, ¿no? Que incluso cuando ya hace la corrección y él ve que hay un cambio real, puede levantar esa dureza, por así decirlo, como en este caso que le dice, para que ya como que Satanás no se acerque a este hermano que había caído, pero que ha demostrado que se alejó del pecado por amor a Dios, por obediencia a Pablo, sobre todo por encima de nuestro Señor Jesucristo, pero en este caso el instrumento es Pablo, entonces obedece a su líder porque está obedeciendo a Dios por encima de todo, se arrepiente de su pecado, Pablo reconoce eso y dice, para que no sea contristado, para que no, que Satanás no lo agarre, no lo tome, que vuelvan a él, que le perdonen y todo eso. Entonces, yo veo eso, hay mucho carácter de Jesucristo en Pablo. ¿Vale? Ok, muy bien. Gracias, hermana. ¿Alguien más tiene algo que quiera compartir en cuanto o comentar en cuanto a este capítulo? Hermana Charito. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo primero que quiero decir de acá es como dice el versículo 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esas promesas son lo que dice acá en el capítulo anterior, ¿no? En el 6:16, por ejemplo, como el Señor dice, las promesas del Señor por ejemplo, dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Es una promesa de Dios que hoy está cumpliendo con aquellos que realmente están en obediencia, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor, no tocar lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso.
esto es lo más hermoso que nosotros podemos recibir de Dios, tener a Dios en nosotros, que que nosotros seamos realmente tengamos conciencia de que Dios nos hizo su pueblo y que Él nos ha recibido y aparte ser Él nuestro Padre. Es lo más hermoso de las promesas que Dios nos dio. Y dice, pero tenemos que nosotros que dejar toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Eso es lo que siempre debe estar en nosotros, ¿no? En nuestra mente. Y con respecto a todo lo que estaban hablando mis hermanas y en ese lugar, yo creo que también, como dice tenemos que ver la parábola del sembrador, que dentro de la iglesia hay 4 tipos de corazones, puede ser 4 tipos de terrenos o 4 tipos de personas, ¿no? 3 como que se dejan robar la palabra, la verdad de Dios, y hay uno que realmente da fruto. Entonces, en la iglesia siempre va a haber ese tipo de personas que siempre, como decían, ¿no? Los líderes que van a tener que tener o tienen ya, o si ya lo tienen, o tendrán que aprender los que van siendo líderes en estos días, de qué manera, qué método tomar para que no digamos, eh, para disciplinar y para que no se enojen otros también, porque cuando una persona, a veces un líder o un pastor, tiene que disciplinar o corregir a alguien, eh, siempre hay alguien que lo defiende. Entonces el Señor también habla de la parábola de la cizaña, que dice que no arranquen la cizaña, que no los echen fuera, que es necesario también que esa persona o esas personas crezcan juntos, porque Dios de algún provecho va a sacar para el que quiere seguir, digamos, la santidad de Dios y el temor de Dios, digamos, ¿no? Porque Dios dice que le usa a la cizaña también para que el trigo lo limpie. Entonces, eh, debe ser bastante complicado para los líderes y tienen que tener mucho cuidado, como decía usted, ¿no, pastor? Que a veces se pueden equivocar la manera de corregir a esas personas, pero igualmente lo tienen que corregir porque no pueden tampoco dejar sin corregir a esas personas que algo estén haciendo que puede contaminar la iglesia, un mal ejemplo, o por causa de ellos, como se ha visto, se van la gente, el pastor no dice nada y tal persona está haciendo esto, vive así, hace así, y está en el púlpito, se ha visto eso, ¿no? Entonces hay gente que se va más bien. ¿Por qué? Porque no lo corrige, o hay gente que también, porque lo corrigió, también se enojan. O sea que es un problema bien grande también acá donde el apóstol Pablo sufrió, porque él como conocedor de Dios más que todos los apóstoles, por la visión que tuvo, por la enseñanza que él tuvo, era más celoso de que digamos, de que manchen el nombre de la iglesia, perdón, el nombre de Dios, que hagan quedar mal a la iglesia también, que es como él dice, que es el baluarte de la verdad. Entonces, él era celoso de eso por el mismo amor que tenía tanto a Dios como a la gente, pues tenía él que corregir. Y siempre se ve que hay gente que está a favor
del que cometió el pecado y el que está en contra de eso. O sea, siempre va a haber eso dentro de la iglesia. Pero, digamos, acá en este caso, lo más difícil es para los líderes, ¿no? Que lo tienen que hacer, pero tienen que buscar una manera que también, como usted hablaba de que hay que hablar, primero hablar directamente a ellos, después con testigos, después a la iglesia y bueno, y después que Dios haga lo que tenga que hacer con esa persona, ¿no? Pero yo he visto acá donde yo estoy, he visto ambas cosas. O los corrigen muy mal, que se han ido directamente y no han vuelto, o directamente no les corrigen por la amistad o porque no hace bien otras cosas. Y todo eso es malo también. Entonces, yo veo que para ser un líder tiene que, primeramente, como dice la palabra, que solo los espirituales pueden corregir a las personas, ¿no? Entonces, tienen que tener una guía del Señor, pero bien, que sean bien guiados por el Señor, cosa que cuando hablen con ellos tienen que sentir la misma presencia de Dios que les está hablando. Porque de lo contrario, o sea, lastiman a los que no entienden que tienen que corregir al que está mal, o porque creen que está diciendo muy fuerte, muy duro, está siendo muy duro con ellos. Dios es amor. Hay mucha gente que no entiende, entonces ellos también salen a favor. Entonces es algo complicado, pero Pablo, eh, yo creo que él tuvo que hacer eso y cómo estaría él también clamando a Dios que todo, primeramente que lo entiendan para bien lo que él dijo, no, porque muchos no entienden, digamos, no lo toman con, a ver, algunos piensan que fue muy duro, que no tenía que decir así. Pero el apóstol Pablo, conociendo el hecho que él se ve que tiene tanto amor, es porque está lleno de Dios, derramó de su amor y también para que él cuide la verdad, que nadie, digamos, falte a la verdad, porque o sea, que nadie vaya contra la palabra de Dios, porque no vamos solo contra la palabra de Dios, sino que el enemigo va y le dice, puede ser como dice en otras partes, ¿no? Que el enemigo va y nos acusa, está esperando a ver quién nos acusa. Y yo siempre pienso, ¿no? Digo, ¿cómo sabrá entrar? ¿Cómo sabrá decir el diablo cuando yo cometo algo? Mira, tu hija, que dice que es tu hija, mira. Por eso el Señor también dice que Él es bien celoso y que Él perdona o que, como dice al pueblo de Israel, por mi nombre santo, por mi nombre, porque están pisoteando mi nombre. Entonces, eso también cuida el apóstol Pablo, la reputación de Dios, de su santidad, de su amor, de su nombre, que es un Dios santo, y que yo cometa cualquier cosa, y yo digo, este diablo se irá a reír delante de Dios, se burlará, no sé cómo entrará cuando entra a acusarnos a nosotros. Entonces yo creo que el apóstol Pablo también mira, tiene eso bien consciente de cuidar el amor y el temor a Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, el nombre de Dios. Entonces todo eso hay que tener. Yo creo que es un poco complicado para aquel líder que tampoco a veces no tiene la suficiente sabiduría o espiritualidad para corregir a una persona, ¿no? Y por eso
para mí es un poco bastante difícil cuando yo veo en la iglesia algo y que tienen que corregir y a veces, como decía hace rato, a veces no lo hacen o a veces lo hacen mal, que de una vez se van ellos enojados. Y yo creo que necesitamos mucho, mucho de ser guiados de Dios, discernimiento, a ver qué pasó, a ver cómo lo hacemos entender a esta persona. Y va a haber siempre muchas personas, como dice la palabra de Dios. Hay un versículo, recién lo estaba buscando, pero no lo encontré, que el Señor le muestra la misericordia y no cambia, y sigue haciendo lo suyo, hasta que al final, como dice, parece que dice ahí, como que cuando ya no hay solución se da cuenta que hizo mal, que no aprovechó la misericordia de Dios. Amén. Pues sí, hermana, todo esto en la verdad requiere mucho cuidado, mucho respeto, mucha sabiduría, y no solamente de parte del líder, le digo, porque a veces los líderes pueden ser afectados. Yo conozco un caso de una persona que era un pastor de una iglesia, pero fue encontrado que era un pedófilo y no tenía ningún derecho de andar en este puesto, pero por no causar un escándalo, por valorar a esa persona, como solamente lo quitaron de su posición, pero no como no declararon a los demás que estaba pasando. Y el resultado luego es que los miembros, como algunos le querían a él y como no sabían qué estaba pasando, y de repente hubo un gran escándalo otra vez en la iglesia se dividió, grandes problemas. ¿Por qué? Porque no querían causar problemas, ¿verdad? O no querían, o sea, querían hacerlo en una forma más Secreta. secreta, exacto. Entonces, nosotros todos tenemos que tener sabiduría y clamar al Espíritu de Dios y ver que cuando algo está sucediendo es por alguna razón, ¿verdad? Y luego no juzgar ni a uno u otro, porque ahí es donde nosotros fallamos cuando estamos buscando tomar lados. Pues él está bien y el otro está mal, o viceversa, ¿verdad? Y nosotros, como usted mencionó aquí, nosotros que tenemos que andar limpios de toda contaminación nosotros mismos, aún si no somos la persona que anda en el asunto, digamos, ¿verdad? Es una cosa realmente difícil cuando todos tenemos que andar buscando, como dice usted, y dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso es no solamente en el caso de uno personalmente, sino también en el caso de la iglesia. La iglesia también tiene que andar en santidad, perfeccionando esa santidad, perfeccionando el temor de Dios. Como dice aquí, como usted mencionó, todo esto es necesario para nosotros. Y una vez que empezamos a tomar como favores, ¿verdad? O lavos, que uno está mal y otro está bien, o viceversa, ¿verdad? Es donde nosotros estamos saliendo de tal vez de esta santidad y estamos tomando como, entrando en el conflicto. Y mire, Dios no quiere que su iglesia esté dividida, pero al mismo tiempo no permite el pecado. Ninguna cosa en ti entrará en el reino de los cielos. Entonces, aunque somos hijos de Dios y cubiertos por la sangre de Cristo, tenemos que andar limpiamente de toda la contaminación de este mundo, porque si no, esta contaminación nos contamina primero a nosotros, pero luego también a la iglesia. Y mire, luego el enemigo se aprovecha de todo esto y causa grandes estragos en la iglesia. Y yo lo he visto, y he visto obras, lugares y congregaciones donde el Espíritu estaba moviendo con poder y la iglesia fue destruida por eso, porque entró esos conflictos y los hermanos, como no confiaba en los líderes
que habían tomado decisiones y luego los líderes tampoco habían o respetar, ¿verdad? No estaban, o no querían divulgar todos los secretos, ¿verdad? Pero bueno, es difícil. Solo le quiero decir, hermanos, que tratemos con todo en el amor de Cristo, limpiándonos de toda contaminación. No estoy diciendo que el pecado está bien en ninguna forma. No lo podemos permitir en nosotros o en la iglesia, pero tampoco queremos, ¿verdad? Como darle como puerta abierta al enemigo para luego atacar tampoco a la iglesia, ¿verdad? O aún a las personas. Hermana Brenda, ¿usted quería decir algo? Sí, hace un rato la hermanita Charo comentó de que cuando se menciona al trigo y la cizaña, ¿no? Que los líderes debían tener cuidado en la iglesia, pero en el texto, cuando se lee el trigo y la cizaña, es para la tierra, no para la iglesia, porque tanto Israel como la iglesia debemos ser luz en el mundo, la sal del mundo, debemos ser diferentes. Cuando Dios escogió, y por eso se le llama pueblo escogido, era para que ellos estén apartados, alejados, diferenciados de todas las otras naciones, que guarden sus preceptos por amor a Él, pero que guarden sus mandatos. Y lo mismo en la iglesia. La verdadera iglesia, ¿no? Los verdaderos creyentes debemos seguir a Cristo, ser como Él. No podemos permitir la cizaña dentro de la iglesia. Es diferente en el mundo. En el mundo sí, cohabitamos con ellos, pero debemos separarnos de ellos. No para enseñorearnos, ¿no? O engrandecernos, porque si no, de esa manera no se podría evangelizar, pero en el sentido de no compartir, obviamente, ¿no? Los mismos actos, los mismos pensamientos, pero allí es donde sí el trigo y la cizaña están unidas en el mundo. Y está bien, por ejemplo, hace 2 semanas una tía mía me vino a visitar, estábamos conversando y mientras platicábamos me dijo, no, ay, yo tenía una amiga que no sé qué, dice, pero ella no es cristiana, ella lee el horóscopo y tal cosa, no lo sé. Y mi hermana me dice que me aparte de ella porque no es cristiana. Yo le digo, no, tía, ¿por qué? Pero está mal, pues, porque yo no puedo estar con ella ya que es una pecadora. Y le digo, tía, primero, todos somos pecadores. Y segundo, nosotros no podemos, o sea, en el mundo, ¿no? Estamos rodeados de personas que no creen en Dios y esa es nuestra misión justamente, hablarles, sí, yo ya lo he hecho, hija, pero no me escucha, no quiere saber de Dios. Bueno, de rodillas, dobla tus rodillas y sigue orando y en lo que puedas, tú le vas diciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, decía, ay, que un comentario que te diga, ay, sí, que hoy me fue bien en el trabajo, que pude hacer eso. Ah, sí, gracias a Dios te ha ido muy bien, Él te bendeció. Se va a burlar, seguro se va a reír, va a decir, ay, eso es mi trabajo, es mi esfuerzo, pero tú le continúas mencionándole a Dios, o sea, no tienes por qué negar a Dios, a eso es lo que yo voy. Si esa persona se quiere apartar, es su decisión, pero tú no te apartes. Lo único que te digo es que no sigas sus obras, ¿no? O sea, sus acciones, no las imites. Por ejemplo, tú me mencionas de que lee el horóscopo, no lo hagas tú. Cuando ella está leyendo o esté compartiendo, no, ay, que he leído esto, que va a haber esto para Libra, para Sagitario, para Escorpio, no sé, tú le dices, no, disculpe, pero yo no quiero saber, tú sabes que yo no creo en eso, yo creo en mi Señor, respeto a mi Dios y no quiero saber nada de eso. Y le vas mostrando sus límites, por así decirlo, ¿no? Y eso, y le vas enseñando que tú eres diferente, porque eso es lo que debemos demostrar nosotros. La iglesia es mm, la reunión de personas que forman el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos ser completamente distintos. Nos cuesta, porque muchas veces nosotros obviamente tenemos el pecado ahí dentro, como dice Pablo, nuestra carne es pecaminosa y desea hacer el mal, pero nuestro espíritu anhela a nuestro Señor y si nosotros tratamos de honrarle, estar con Él, su Santo Espíritu nos ayuda a perfeccionarnos, a ser mejores personas. A- Hasta morir vamos a pecar, eso sí es cierto, pero es nuestro Señor quien ya está orando en nosotros y no podemos continuar con las cosas del mundo, ¿no? Pero eso es lo que quería aclarar, que el trigo y la cizaña es en el mundo, no en la iglesia. Y lo mismo resaltar para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, con eso es que
se le llama como pueblo escogido, no porque sea el único que iba a ser salvo, algo así, sino porque era la diferencia y es el equivalente a la iglesia. No es lo mismo, porque no es que la iglesia haya suplantado a Israel ni Israel a la iglesia, ¿no? Somos dos cuerpos diferentes, incluso en Apocalipsis se menciona 24 ancianos, que son 12 los líderes de la tribu de Judá y los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo que vienen a ser la iglesia. También se menciona los 144,000, 12,000 de cada tribu de Judá, y también menciona al millar de personas que está adorando, que son de toda lengua, tribu y nación, que somos nosotros. Entonces, ninguno reemplaza al otro, pero somos señal de, de que Cristo vive, de que está aquí, de que nosotros debemos ser como Él. Eso es lo que quería señalar. Ok, gracias, hermana. Pero les tengo que tomar un poco de diferencia en cuanto a esto, que usted dice que la cizaña es del mundo y no de la iglesia. Porque aquí estamos, tiene delante de nosotros lo que es la parábola de la cizaña. Está hablando primeramente del reino de los cielos, y cuando el hombre que sembró la buena semilla en su campo es Dios, y luego dice que mientras que dormían vino un enemigo y sembró la cizaña entre el trigo. La cizaña fue sembrada entre el trigo. El trigo es la iglesia. Y la cizaña está entre el trigo. Y cuando salió la hierba, dio fruto, pero la cizaña no dio fruto. ¿Dónde? Está en la iglesia que está hablando. Y luego dice que cuando que el Señor dijo que no sacara la cizaña. ¿Por qué? Porque si sacara la cizaña, sacaría también el trigo y la iglesia será dañada si él fuera a sacar la cizaña. ¿De dónde? De la misma iglesia está hablando. Entonces, esto de no sea que al arrancar la cizaña arranques también el trigo. ¿Por qué? Porque la cizaña está entre el trigo. Y luego dice dejar que ambos crecen hasta la siega, y en el tiempo de la siega recoger primero la cizaña. Es otra razón de que no puede ser el mundo, tiene que ser la iglesia. ¿Por qué? Porque primero la cizaña es recogida y luego el trigo. Pero si usted ve en Apocalipsis 14, en la siega del mundo, primero el trigo es cegado, los justos, y segundo los injustos están cegadas. Pero en este caso, la cizaña es primero. Quiere decir que esto no es el mundo de que está hablando, esto es la iglesia de que está hablando. ¿Y por qué habla esto? Porque el enemigo pone entre el pueblo de Dios a los que no son de Dios en el mismo pueblo. Sí los existe y están en toda iglesia. Hay los que dicen que son de Cristo, pero no son de Cristo. Entonces, en este caso, no estoy completamente de acuerdo con usted si dice que la cizaña es el mundo y no es la iglesia, por lo que le he explicado aquí. Porque yo lo veo como la cizaña está en la iglesia, pero el Señor va a limpiar la iglesia de la cizaña primero y luego va a recoger a los suyos, a su granero, ¿va? Así lo veo yo en cuanto a la cizaña. Pero sí, nosotros tenemos, como usted dice, tenemos que ser como ejemplos al mundo y vivir como nosotros, como vidas limpias ante Dios, para mostrar al mundo, como usted dice, como lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Y esto sí lo tenemos. Y eso es lo que dice aquí también, que siendo que tenemos esas promesas, que nosotros, que somos el trigo, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. ¿Por qué? Para que no seamos hallados como cizaña, sino que seamos hallados como verdadero trigo que produce buen fruto. Y en cuanto a la semilla, que también está aquí, que produce la semilla, hay semilla que no produce fruto y hay semilla que produce fruto, ¿verdad? La parábola del sembrador. Y la palabra, digo, la semilla que no produce fruto es cortado y quemado. Es solamente la semilla que produce fruto que es tomado. Es lo mismo también en Juan capítulo 15, cuando Jesús dice, yo soy
el vid verdadero, y todos los pámpanos que no producen fruto también serán cortados y echados en el fuego. Es el mismo mensaje que vemos aquí en todos estos diferentes enseñanzas de parte del Señor Jesús, cuando está hablando de que nosotros, aunque estemos en la iglesia, tenemos que ser limpios, como declara aquí en capítulo 7, que estemos limpios de toda contaminación de la carne. Y esa es la lucha diaria que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, de que esta contaminación no se haya en nosotros. Y si seamos contaminados, como en este caso, ¿verdad? Esta persona que fue hallado en fornicación es donde nos arrepentimos y nos limpiamos, y como ellos también hicieron, como usted leyó, ¿verdad? En versículo 10, ¿verdad? Qué defensa, qué indignación, ¿verdad? 11, qué temor. ¿Por qué? Porque se querían mostrar limpios en el asunto, como dice aquí, y para que no se haya en ellos tampoco esta iniquidad, o que ellos tampoco sean hallados complícites, ¿verdad? Con lo que estaba pasando. Querían estar limpios delante de Dios en todo y por todo. Eso es necesario de todos nosotros, para todos nosotros. Amén. Hermano Alberto, ¿usted quería decir algo? Pastor, disculpe, quería terminar. Perdón. ¿Podría? Yo considero, bueno, mantengo el pensamiento, ¿no? de que es la tierra porque la siega la realiza nuestro Señor al final de los tiempos, ¿no? Y si bien, como usted señala, aquí en el Evangelio se menciona primero la cizaña y luego el trigo, y en Apocalipsis sabemos que nos reunimos con nuestro Señor y se quedan los malos, no se quedaría la cizaña. Yo creo que es desde esa perspectiva que está hablando de cuando al haber esa siega, a los primeros que coge, por así decirlo, es a la cizaña en el aspecto de que de la ira, porque nosotros sabemos en Génesis, cuando Dios hizo toda la tierra, toda su creación era perfecta, desde el primer día hasta el séptimo día, bueno, hasta el sexto día porque el séptimo fue santificado para su descanso, perdón, pero todo fue perfecto. Sin embargo, cuando entró el mal al mundo y la serpiente tentó, Adán y Eva cayeron, todo se rompió, todo ese equilibrio, toda esa perfección se destrozó. Esa perfección que había es porque Dios lo había hecho así, es el trigo en general y la cizaña implantada es el mal, ¿no? De Satanás. Al decir de que va a haber la siega, sabemos que es el final de los tiempos. ¿Y qué es lo que ocurre? En la siega se separa, ya, eso sí sabemos, y en la siega es donde se da la ira de Dios porque se menciona que desde el inicio del tiempo nuestro Señor contiene su ira, porque de lo contrario todos habríamos ya perecidos, porque todos somos pecadores. Es cuando reconocemos a nuestro Salvador, a su Hijo Santo, que tenemos la vida eterna y somos justificados y perdonados para compartir con Él el reino de los cielos, vivir allá con Él. Pero en general, este mundo ya es malo, este mundo es imperfecto. Todo lo que Él le había creado con amor y en perfección, nosotros lo destruimos con nuestros pecados. Rompimos su perfección, su creación perfecta. E incluso por eso Él quiso destruir al hombre también en la época de Noé. Se arrepintió, según dice la palabra, de haber hecho al hombre y quiso ir contra nosotros. Pero sabemos que su plan era finalmente entregar a su Hijo y salvarnos, y Él, por su infinita misericordia, nos ha regalado esta vida. Pero Él está conteniendo esa justicia, esa ira que Él tiene contra todo el mal que hemos hecho como seres humanos, como carne pecadora que somos. ¿Por qué? Porque se sembró esa cizaña, ¿no? En el mundo. Él creó la perfección, él creó el trigo, sin embargo, Satanás creó el mal. Ahí ya viene, bueno, Caín, toda su descendencia y demás, que luego, lamentablemente,
Set, no sé si usted me puede decir cuál es el hijo de Cam, perdónenme, con Cam, que también como que se repite eso y se mantiene entonces el mal en la tierra, que a pesar del diluvio y que todos habían perecido y solo quedó la familia de Noé, con Cam, por así decirlo, se revive el mal, ¿no? Ya que Noé incluso por el acto malo que su hijo había cometido, maldice a la descendencia de este hijo, a Canaán. Y bueno, sabemos que pasa ya todo lo que corresponde. Entonces, yo considero que cuando dice recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, es cuando inicia la ira de Dios y es solo sobre, o sea, con las trompetas que se menciona en Apocalipsis, y es solo la ira desatada hacia la cizaña, mientras nosotros estamos con nuestro Señor. Y después de eso es que nosotros, el trigo, vamos a su reino, ¿no? Celebrando las fiestas del Cordero, porque los que tuvieron la marca de la bestia, los que no se arrepintieron, los que negaron a Dios, están pasando estos castigos, ¿no? Las copas de la ira de Dios. Ok. Bueno, usted tiene esa idea y está bien, lo puede tener para mí. Como yo lo leo, como le expliqué, la cizaña no está hablando del mundo, sino la cizaña que está plantada en la iglesia también. Pero si usted lo quiere ver de otra manera, pues gloria a Dios, no quiero entrar en contienda. No se preocupe, no contradigo que esté implantada en la iglesia. Eso sí, a lo que yo iba es que no deberíamos permitir que esté en la iglesia. O sea, dentro de lo posible, obviamente, porque no somos eh, sabios al 100% para saber lo que hay en el corazón de las personas. Solo Dios conoce nuestros corazones y el de todos. Ok, Pero en lo posible, lo que se ve, ¿no? Y mantener esa corrección. Si la persona se ok, muy bien. retrae ¿no? del Vamos. corazón. Gracias, hermana. Y Alberto tenía algo que quería decir, hermano Alberto. ¿Está ahí, hermano Alberto? Sí, ya. Perdón, pastor. Buenas noches a todos. Pues, mm, nada más, como que vino a mi corazón decirlo, ¿no? Primeramente, yo y mi esposa hemos aprendido con la experiencia porque nosotros no nos congregábamos antes, ¿no? Tenemos 6 años de cristianos, pero 5 no, más no nos congregamos. Apenas cumplimos un año en donde nos congregamos físicamente, ¿no? Pero lo que entendimos es que, o lo que Dios me hizo entender en esos 5 años de no congregarme, es que uno puede aprender por sí mismo, pero necesita a personas más sabias, con más experiencia, eh, que te enseñen sobre otras cosas que tú solo no puedes aprender. Y que si te manda a una congregación no es para que juzgues o para que digas, es que esto yo ya lo sabía y es que esto no es nuevo para mí, no, sino que te manda a una congregación para que tú seas de bendición y puedas servir a tus hermanos y aprender de tus hermanos, porque por eso es que nos dice el Señor que tenemos que tener un corazón enseñable, o sea, no lo sabemos todos, todos tenemos parte de algo que es un todo, que es la verdad, que es Jesús, porque nadie puede tener la sabiduría, nadie puede tener el conocimiento de Dios completo, o sea, ningún ser humano creo yo que tiene toda la sabiduría. Entonces, eh, a veces entre usted, otros pastores, como que nos hacen comprender mejor, no sé, Apocalipsis o una enseñanza, pero cuando nosotros tenemos ese corazón enseñable, de decir, yo pertenezco a una congregación, o sea, yo, por ejemplo, yo digo, yo estoy con el pastor Raymond orando, haciendo esto. No es que yo sea del pastor Raymond, no es que yo sea de su iglesia y que yo vaya y que no, sino que yo reconozco que él es una persona que me enseña, que es un maestro para mí, pero a mí me toca orar por él,
porque él es un ser humano igual que yo, que puede ser tentado, que puede, o sea, eso es lo que realmente tenemos que hacer como, digamos, como ovejas al pastor, porque a mí el Señor, yo decía cuando era muy arrogante, muy egocéntrico yo, decía, no, le decía a mi esposa, no, yo no necesito una congregación, yo y el Señor y tú y nada necesito a nadie más. Y el Señor varias veces me ha dicho, si no te puedes sujetar a un hombre que ves, ¿cómo te vas a sujetar a alguien que no ves? O sea, mi Espíritu Santo. Y es la primera vez me quebrantó mucho porque dije, pues tienes razón, o sea, yo quiero hacerte caso a ti y no puedo sujetarme a un hombre, sea cual sea, y no puedo tener un corazón en donde yo pueda decir, gracias, pastor, porque me enseñó, gracias, porque todo el tiempo, gracias a Dios, porque lo usa, gracias a Dios, porque él le provee, o sea, gracias a Dios está aquí y nos enseña. A veces nada más nosotros vamos y criticamos. Estamos todo el tiempo, no, y es que la iglesia mira, y mira los baños, y mira aquí, y todo sucio. En vez de decir, está sucio, hay que barrer, hay que limpiar. Para eso nos manda, para servir a los demás, a una congregación, y eso es lo que tenemos que aprender mucho. No estar quejándonos, sino ver a lo mejor una deficiencia en la iglesia y cubrirla. Ay, es que, mira, mi hermano, me llegó mi aguinaldo, tome la mitad de mi aguinaldo para que me pague el techo. Cosas así. Y digo, o sea, dinero, comida, o sea, algo, pero servir a nuestros hermanos, más que estar quejándonos y viendo, no, es que aquí y allá. Y de lo que hablaban, hay una enseñanza muy bonita que aprendí yo, cuando Jesús ve la higuera y piensa que hay fruto, porque él ve que la higuera tiene hojas. Y obviamente si un árbol tiene hojas, da fruto, ¿no? Que esa es como la apariencia de la higuera. Cuando Jesús se acerca y ve que no tiene fruto, la maldice y dice, no, es que, o sea, que te seques y al otro día se secó y todo. Pero así debemos es lo que estaba comentando de la semilla y del fruto. O sea, nosotros tenemos hojas, o sea, tenemos algo que otras personas ven en nosotros. Ese algo obviamente es la luz de Cristo, la paz de Cristo, el gozo de Cristo, que es el fruto del Espíritu. Entonces, cuando las demás personas ven, por ejemplo, cuando, pastor, ore por mí, o hermana Livia, o hermana Charo, ore por mí, es porque ellos ven que tienen algo que ellos necesitan. Entonces se acercan a nosotros a pedirnos y nosotros tenemos que dar el fruto. Tenemos que dar ese fruto del Espíritu, o sea, orar, sanar, sacar demonios, o sea, demostrar el poder de Dios para que ellos sean convencidos con el poder de Dios, de quién es nuestro Dios. Entonces, a mí me gustó mucho esa enseñanza, porque esas hojas, o sea, nosotros estamos como, como ¿cómo dicen? Verdeciendo, o sea, como que estamos brotando hojas, y el mundo, los que están en el mundo ven esas hojas y se acercan a nosotros para que se alimenten de nosotros. Obviamente no de nosotros, porque la vid es Jesús y Él está en nosotros, el Espíritu es el que hace que broten esas cosas, y nosotros tenemos que estar preparados para ayudarlos a ellos a acercarse a Cristo, porque ese es como la misión, ¿no? O sea, cuando Jesús dice, vayan y hagan un discípulo, es porque esos discípulos aprendieron de Jesús, vivieron con Jesús las sanidades, las liberaciones, los milagros de darle alimento a 5,000, y que sobrara de 5 panes y 3 peces. O sea, lo vivieron, pero al final, en Pentecostés, cuando cae el Espíritu, tienen ya
la forma de poder transmitir tanto lo aprendido como lo vivido. Y entonces ese es el discípulo. Y cuando nosotros nos volvemos ese tipo de discípulos es porque nosotros ya hemos aprendido del maestro, ya sea nuestro pastor que es usado por el Espíritu Santo para enseñarnos, o de la misma escritura, o del mismo Jesús, o del mismo Espíritu Santo, pero vivimos la palabra. No nada más nos quedamos oyendo de que ora y vas a sanar, no, sino oramos y sanan las personas, oramos y salen demonios, oramos y suceden milagros. Vivimos, pero tenemos lo que nos hace mucha falta es expresar a los demás eso que hemos vivido, o sea, esa experiencia, pero no nada más con palabras, sino con hechos, como decía la hermana. O sea, a mí me tocó una vez predicarle a un homosexual, bueno, a un transexual, que decía, es que yo soy mujer, no eres hombre. No, es que mira, no eres hombre, o sea, naturalmente tú naciste hombre. Ya que tú pienses que eres mujer, pues es tu pensamiento y es respetable, y yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo contigo. Una cosa es respetar que la persona se crea perro, gato y lo que se le dé la gana, pero otra cosa es no estar de acuerdo, porque le digo, es que tú fisiológicamente eres un hombre. Y ahí no te, o sea, aunque te quites y aunque te pongas y aunque hagas y deshagas, naturalmente naciste hombre. Entonces, realmente lo que te pasa a ti es que no te aceptas. No te aceptas por una situación que te pasó en el pasado y empezó a platicarme. Le digo, eso es lo que pasó. Entonces, debes de sanar primeramente eso que te hace sentir mal como hombre y después aceptarte como eres, como un hombre. Y empezó así, esto y aquello, y después se arrepintió y le digo, ahora ve con Dios, o sea, Él te ama así, como estás transformado y todo, y Él te puede ayudar, pero realmente tienes que buscarlo a Él. O sea, a mí me usó para acercarse a ti, pero yo no soy nadie, yo no te voy a ayudar. Yo no soy médico, ni soy cirujano, ¿no? Ni mago, ni nada de eso. O sea, quien puede ayudarte realmente es él. Y lo buscas en tu palabra, en la palabra. Y a veces lo más duro de decirle a las personas es, tú cometiste un error y ahora tienes que vivir las consecuencias de ese error. No quiere decir que Dios no te ame. Todos fallamos, todos nos equivocamos y todos tenemos que pagar una consecuencia, pero la misericordia de Dios puede venir a nuestra vida y esa consecuencia puede ser mucho menor de la que puede ser sin Él, sin esa misericordia o sin esa gracia. Y entonces fue muy bonito, ¿no? Pero realmente es que hay que decirle las verdades a las personas, o sea, la vida de un cristiano no es color de rosa, no es que le digas al Señor, Señor, como me acuerdo de esa, de esa parte de la Biblia que decían los discípulos, es que Él está echando fuera demonios en tu nombre, quiere que le mandemos fuego para que se quemen, y Jesús, no, pues si están haciéndolo en mi nombre, ellos están conmigo, o sea, y a veces nosotros pensamos que, ay, sí, vamos a, Señor, y castígalo, y Señor, y Dios lo va a castigar, no. O sea, realmente hay que pasar, hay que sufrir, hay que, pues yo siempre digo, y muchos me critican por ello, pero hay que sufrir por Cristo, porque Cristo sufrió por nosotros. Y creo que es un poco de lo que podemos regresarle a Él, porque el sufrimiento de Él, pues, no tiene comparación. No tiene comparación, pero podemos intentar vivir un poco lo que él vivió. Y bueno, pues ya, muchas gracias. Amén, amén, sí. Gloria a Dios. Charito, ¿usted quería decir algo? Sí, quería decir con respecto a lo que decía mi hermana Brenda, que, o sea, o sea, la iglesia, todos no se van a salvar, ¿no es cierto?
están mezclados ahí, la palabra lo dice clarito, o sea, la cizaña, porque Dios también habla con respecto a las 10 vírgenes, que hay 5 insensatas y 5 prudentes. Eso quiere decir también que hay las insensatas no están preparadas, pero están dentro de la iglesia. También hay otra parte donde dice, nunca los conocí, y ellos, habla de que ellos echaban fuera demonios, también estaban dentro de la iglesia, o sea que la iglesia no va a ir tal como está, todos los que están dentro de la iglesia no van a ser salvos, porque la misma parábola también dice, o sea, del sembrador o sea, que son personas que, digamos, hay una sola parte donde tierra buena, donde cayó la buena tierra, digamos, donde los que realmente nacieron de nuevo, ellos son los que realmente van a, ojalá que todos estemos ahí. Vamos a ir con el Señor, porque si hay vírgenes insensatas están dentro de la iglesia y se quedaron, es porque no están toda la iglesia preparada y hay dentro gente que se va a quedar, porque no está hablando que la iglesia es salva y el mundo, los que no aceptaron a Jesucristo, no son salvos. Porque incluso cuando estén en la gran tribulación, ya está hablando en Apocalipsis 7, está dando un adelanto al apóstol Juan, del Señor, diciendo que mostrando las almas decapitadas que salieron de la gran tribulación. Incluso de ahí van a salir gente que, que van a ser salvos y gente que no van a ser salvos. Pero dentro de la iglesia también hay eso, o sea, no estamos todos, no están todos, digamos, preparados como para irse. Por eso últimamente las profecías que había es: prepárate iglesia, mi iglesia no está preparada, yo ya vengo, prepárate iglesia. Y el Señor habla de que estaba triste últimamente, ya no escucho más de esas profecías porque ya habló el Señor, que nos preparemos. Entonces, si la gente no se prepara, no busca al Señor, no busca la santidad, se va a quedar. No es que toda la iglesia se va a ir, y se van a quedar mucha gente, y aquellos que han conocido algo de Dios, o han escuchado y que nunca fueron a la iglesia, pero escucharon alguna vez, yo creo que ellos se van a salvar en el momento de la gran tribulación, con mucho dolor, con mucha dificultad, con mucha temor, pero yo creo que van a salir, como dice en Apocalipsis 7, van a salir multitud de gente que van a ser salvos de la gran tribulación también. Bueno, ok, no quiero entrar en una discusión sobre qué es la cizaña, pero obviamente, como usted dice, la Biblia es muy clara en que hay los que no se van a salvar, como usted ha mencionado también, Apocalipsis 3:16, cuando habla de los tibios vomitaré de mi boca, y mucho más que indican de que la salvación no es solamente porque pues yo hice la oración, ya soy salvo, ¿verdad? Sino que es un caminar con el Señor, es una entrega al Señor, es un amar al Señor, ¿verdad? Sobre las cosas del mundo, es un no andar según el corriente de este mundo, y luego Dios es el que pues nos salva, pero también tenemos confianza en nuestra salvación si nosotros hemos recibido a Jesús y entendemos lo que es la obra hecha en la sangre de Cristo, y sabemos que tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es las arras, la garantía de nuestra redención.
Entonces no tenemos como algunos que andan y no saben si van a ser salvos o no van a ser salvos, y andan con ese temor de que pues no sé si voy a ser salvo o no. Nosotros podemos tener la confianza de nuestra salvación, pero la confianza viene por medio del Espíritu Santo. Y de hecho Romanos 8 declara de que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y uno puede saber si es guiado por el Espíritu de Dios, si tiene esas arras puestas en su vida, ¿verdad? Y uno sabe en su espíritu, sabe si anda bien ante la examinación de la santidad de Jehová, ¿verdad? Por la misericordia de Cristo. Sabemos en nuestro espíritu si hay algo que no está bien ante Dios y que tenemos que arrepentirnos y limpiarnos de nuestra contaminación. Como regresando aquí a este capítulo 7, que es el estudio de hoy, ¿verdad? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese temor no es un temor de que no sé si me va a salvar, sino es un temor de hacer algo que está fuera de su orden. Nosotros estamos sometidos a Cristo y no queremos y aún tememos de andar en pecado porque sabemos que el pago del pecado es muerte, ¿va? Entonces, la gracia de Dios es vida en abundancia y vida eterna en Cristo Jesús, ¿va? Pero como dice aquí, nosotros tenemos que ser limpios. Y regresando aquí a este capítulo, una vez más repasando, ¿verdad? Pablo está declarando lo mismo a la iglesia, ¿verdad? Y parece que con la ayuda del Espíritu Santo, han podido sobrevencer este problema que tuvo la iglesia por causa del pecado. El enemigo se mete en toda manera para destruir, matar, destruir y robar, matar y destruir, ¿verdad? Lo que hace el enemigo. Y lo quiso hacer entre Pablo y la iglesia. Pero el mismo Espíritu de Dios ha hecho esta reconciliación entre ellos. ¿Por qué? Porque ambos están buscando y andando en el mismo camino, el camino de justicia, ¿verdad? Ante Dios. Y como dijo Pablo, de perdonar a ese señor y pues ministrarlo, que no parece demasiada tristeza. Entonces, pues se ve también la compasión en el corazón de Pablo, pero esa compasión viene del corazón de Cristo, en nosotros, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios porque Él es fiel para con nosotros y no nos deja solos y aún en los problemas el Señor nos ayuda, pero qué bueno cuando nosotros podemos evitar esos problemas por escuchar a esa voz hermosa del Espíritu de Dios que está en nosotros y ayudarnos a andar en sabiduría, pero no siempre vamos a poder evitar tampoco, como hemos mencionado aún esta noche, ¿verdad? Que sucedan cosas entre nuestras iglesias o nuestras vidas, con nuestros hermanos, o aún en cosas en el mundo, ¿verdad? Que Dios es el que nos guía por estas aguas. A veces están un poco turbadas, pero Dios siempre está con nosotros y nos hace pasar bien. Esa es como para mí, por lo menos, el mensaje de esperanza también que veo aquí, de que aunque sucedió y se levantó un problema en la iglesia, pero el Señor lo usó para bien. El Señor lo usó para que la iglesia se examinara, que se limpiara, como dice, y que se perfeccionara. Y de aquí en adelante ellos seguían caminando en el camino de Cristo, igual como nosotros, viendo la experiencia de ellos, pero también buscando nosotros vivir nuestras vidas limpias de toda contaminación de este mundo. Entonces, pues muy interesante, ¿verdad? Lo que encontramos en la iglesia, digo, en la Biblia, y lo que ellos, ¿verdad? Pasaron y cómo el Señor estaba con ellos. No eran perfectos, aunque eran ¿verdad? La iglesia primitiva, pero no quiere decir que no, que estaban todos perfectos, sino que Dios
está con ellos y los ayudó y nos ayuda a nosotros. Y como le digo, para mí este es un mensaje de esperanza para nosotros también, de que pues por todo lo que suceda a nosotros, Dios sigue fiel también con nosotros, nos ama, nos sigue enseñando y ayudando, como aún en esta noche, comprendernos un poco el uno al otro y tener espacio para, para cada uno en el amor de Cristo. Amén. Entonces, pues le damos gracias al Señor por su palabra y por todo lo que está haciendo, a ustedes también por estar aquí con nosotros y a los que miren también después. Que el Señor lo bendiga a cada uno. Nos deseamos paz en el Señor y que nuestros caminos estén siempre en esta búsqueda de perfección, de perfeccionarnos en la santidad de Dios y en el temor de Dios y que estemos siempre guiados por su Espíritu. Amén. Entonces, con esto vamos a parar esta noche. No sé, hermano Alberto, ¿usted nos quiere despedir esta noche? Con mucho gusto, pastor. Amén. Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo, te damos las gracias porque nos has enseñado, porque hemos pasado este tiempo con hermanos, Padre, que eso es lo que más te agrada, Señor, que estemos juntos, aprendiendo, edificándonos unos a otros, pero sobre todo estar glorificando tu nombre, Padre, aprendiendo que tú eres lo más hermoso, lo mejor que tenemos en nuestras vidas, Padre. La gran bendición que tenemos es que tu Espíritu viva en nosotros, nos guíe y que Él mismo dé testimonio de que somos hijos e hijas tuyos, Señor. Te doy gracias y bendice, Padre, la vida del pastor Raymond, Señor, de su esposa Nancy, de su hija Erika, Padre, y ayúdalos, Señor. Sigue ayudándolos hasta este momento, Padre, como los has ayudado, Señor, a crecer en sabiduría, en entendimiento, en revelación, Señor, en poder, para ayudar a otros, Señor. No para ellos, sino para ayudar a otros, Padre, porque eso es lo que nos llamaste a hacer, Señor, a servir, a ayudar a otros, Padre. Ese es el verdadero amor que debemos de demostrar, Señor, a otros. Y te agradezco, Padre, y bendice la vida de mis hermanas conectadas en este Zoom, pero también de los hermanos y hermanas que oirán esta grabación por YouTube, Señor, para que sea de edificación, Señor, y que todos lleguemos a un mismo entendimiento, a un mismo espíritu, a ser uno contigo, Señor. Te lo, te doy gracias, Padre, por esta clase y bendice, Padre, bendice a cada uno de los oyentes, Señor, y que realmente nos gocemos en la sabiduría que tú nos das a través de tu pueblo, Padre, de tu pastor Raymond, de tu siervo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, y amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, nos vemos en la próxima. Que el Señor lo bendiga.